Vamos a arrancar el F15. Voy a seguir con el procedimiento, que es un poco particular, pero bueno, me funciona. Vamos allá. Vamos a quitar, vamos a hacer la cabina con esta palanquita porque hace bastante ruido y no se oye nada. Vale, pues yo normalmente empiezo por aquí. Motor izquierdo, motor derecho, generadores derecho, izquierdo, activamos, pongo normal, motor derecho, dejo ya puesto el oxígeno y dejo aquí ya puestas varias cositas, el head, esto lo dejo en manual. Vamos allá. Ahora vamos a darle al starter. Hoy no, ahí ya empieza a arrancar. Y debería llegar más o menos hasta el 25. Pero para eso, ¿qué debemos hacer? Tenemos estas dos palanquitas, Right Throttle Finger Right, Left Throttle Finger Right. Lo que tenemos que hacer es bajarla aquí y automáticamente empieza a arrancar. Empieza a arrancar. Y ahora cuando llega a 25, la evolución es más o menos, por lo que tenemos es shift derecho e inicio, y el motor derecho empieza a arrancar. Poquito a poco, despacito va. 30, voy a llegar, si mal no recuerdo, sobre el 70. Pero bueno, no me acuerdo muy bien. Perfecto. Ya con el botón derecho encendido podemos ir encendiendo las pantallas. Las vamos encendiendo. Brillo. Ya tenemos el HUD, las pantallas. Perfecto. Pues tenemos el motor derecho encendido y hasta el 70%. Y ahora que tenemos que hacer lo mismo con el izquierdo. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues esta otra pestañita, pues bajarla. Yo lo tengo en un botón de LJ para abajo y empieza a arrancar ahora. Perfecto. Y lo mismo. Cuando llegue a 25, en este caso deberemos dar al derecha más inicio, o el botón que tengáis configurado en el J. Perfecto, 26, pues al derecha más inicio. Perfecto, y ahora empieza poco a poco a subir las revoluciones. Poquito a poco, 33, 34, 36 y llegar hasta el 70. Perfecto. Perfecto. Veis aquí un mensaje, Flight Control, lo que tenemos que es activar el yaw, roll y pitch, y desaparece. No me gusta trimar el avión, pero es un gusto personal para el despegue porque no sé, estoy despegando mejor sin el avión trimado que con el avión trimado, pero bueno, parece una chuminada, pero no sé, pero es así.
Bueno, ahora vamos a activar el micrófono interior, porque si no, no podemos comunicarnos con torre con la cabina cerrada. Vamos a poner JITs en normal, el radar en standby. Voy a dejar esto en standby. Podemos poner la luz de deformación, anticolisión. Ahora, bueno, y después R. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es alinear el aparato. Voy a dejarlo en navegación. Aquí tenéis aire, 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 tierra, navegación. Bueno, vemos que está aquí puesto en 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es alinearlo con esta palanquita que la ponemos en GC. Y no debemos tocar absolutamente nada. GC no taxi. Y no hay que tocar nada porque como toquemos algo, la preparamos. Van a pasar unos minutos. Y vamos a esperar pacientemente que pasen esos minutos. Mientras tanto, vamos, botón izquierdo con la ruedecilla ratón, vamos bajando y lo dejamos ahí. Perfecto. Poquito a poco. Veis que se está empezando a alinear y empieza a bajar. GC, alineamiento 15,5, debe llegar hasta 0 y entonces estará alineado. Os recomiendo no tocar nada porque como toquéis un poquito algo se fastidia el alineamiento y eso es una faena. Creo que tarda solo unos 3 minutos, pues bueno, hay que tener paciencia y no nos queda otra. Cantando, pues nada, podemos dar por aquí, podemos tocar el brillo de las luces, la consola, cuánto brillo, caliente, frío, bueno, ya gusto el consumidor. Y con paciencia. 10.3, va bajando. Poquito a poco hasta que esté alineado. La verdad es que ha salido en mejores condiciones de lo que me esperaba. Pensaba que iba a salir en peor estado el módulo, pero bueno, es entretenido. Veis cómo está bajando y en breve estará alineado. Podemos activar las radios. Ya estamos a 1-1. Poquito a poco.
Perfecto. Como podéis observar, alineamiento, ok. Pues entonces ponemos esta pestañita, la pasamos a Now. Habéis observado que no he puesto aquí el freno y que tengo los calzos puestos. Lo dejo así porque no sé si es un bug o qué. Me está funcionando mejor el alineamiento de esta forma que de otra forma. Pero bueno, supongo que con el tiempo esto cambiará y lo lógico es alinearlo con el freno puesto. Pero bueno, esto ya son cuestiones. Ahora, en este caso, pues lo que deberíamos hacer ya sería, vamos a ver, bueno, ya lo tendríamos arrancado. Ya estaría arrancado. Ahora voy a rearmar y rearmar. Acordaros de que para armar y rearmar tener el mic en on. Aunque vamos a ponerle, por ejemplo, pues bueno, le voy a meter 6.97 y 6.97 y el TGP. Ya me lo he oído. Y os voy a comentar una cosilla que hay que hacer en estos casos. Vamos a esperar un poquito que rearme. Refueling complete. El TGP nos lo acaba de poner. Ya vamos a cambiar las misiles de aire por las TBU 97. Las bombas de racimo. Perfecto. Rearming complete. Perfecto. Ahora tenemos el TGP puesto, pero no lo podemos controlar desde la cabina. Nos tenemos que ir con el número 2 a la cabina del copiloto. Ahora, si veis aquí, tenemos la activación del RWE, los pods, el ICS y aquí el TGP FLIR. Lo activamos, aquí jugaríamos con el FLIR, level y el láser armado. Aquí RWE on y ECS. Yo normalmente esto es lo que hago. Bueno, pantallitas no necesitamos para nada, pero podríamos activarlas también. Y con eso, ay, se me olvidaba, perdonad que se me olvidaba aquí. Yo lo pongo manual o en semi-auto. No veo mucha diferencia, pero bueno, es lo que tiene. Nos pasaríamos aquí y ya podríamos tener activado tanto el TGP como el TPOD como el resto de mecanismos. Pues bueno, este es el proceso de arranque. Lo he hecho en modo lento, se puede hacer bastante más rápido, pero bueno, espero que os haya servido y os haya ayudado. Y bueno, ya veremos ahora en breve un poco las pantallas cómo van y qué es lo que tiene el temita. ¿Qué queréis despegar? Pues cogemos, activamos los frenos para que no nos vayan, ground clear, wheel chocks y vamos a quitar esto. Copy. Wheel chocks are now removed. Vale. Flaps, pues podríamos bajar los flaps. Bajando los flaps, tenéis aquí la indicación, flaps bajado, y ya sería cuestión de despegar. Nos queda aquí la seguridad, vemos que no tenemos por aquí nada y bueno, ya podríamos despegar. Pues bueno, eso es todo, un saludo a todos y hasta la próxima.